Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados por Dios, congregados hoy 19 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, para hacer la profundización que iniciando con la meditación de la palabra de Dios en la fundación Ama Ya y avanzando igualmente en la profundización con la concienciación ambiental, la conexión sideral y la transformación celestial que en gracia de Cristo aconteciendo en su ser siendo, de su servidor amigo y hermano como testimonio propio del Evangelio que es Jesús, mente, alma y cuerpo conectados, y de todos seres amados que se han ido congregando en un habitar por más de 61 años o cercanos a los 61 años o quizá lejanos a los 61 años, conforme haya sido conciencia, conexión y trascendencia de ese ser siendo que su servidor, amigo y hermano, en pobreza, humildad y obediencia, como perspectiva de vida, como acatamiento de la voluntad divina y por tanto humildemente un proceso celebrando en este acontecer con cambio gnosis, transformación del conocimiento hacia la comprensión, hacia la transformación en campus, en la hora de nona, según el pueblo de Israel, 3 de la tarde, vísperas, en la liturgia de las horas de nuestra Santa Iglesia Católica, que hoy domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, ahí se mezclan el griego y el inglés, pero el día domingo, que el calendario gregoriano cita también para conmemorar en San José, padre putativo de Jesús y esposo castísimo de María, su santísima Margen, siempre virgen, madre, siempre virgen, al margen de toda sojuzgamiento, prejuzgación o subvaloración, que en su condición de mujer santa y predestinada por Dios ha acontecido en su fiat, porque se fía de Dios. Y en el Magnificat, en el Evangelio de San Lucas, precisamente destaca la bendición de Dios que se vale del desvalido, del pobre, del polvo, de donde levanta a cada ser siendo en esa kenosis para que haga esa ascensión espiritual, luego de una ascensión intelectual y una ascensión material que establecen las sociedades en las diversas culturas, pero que para Dios es a la inversa. Primero el corazón, luego la razón y luego la pasión. Y en esto, como bien se decía en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Villa Yala, Laudato Si, vinculados con el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, 2017-2027, de la cual siervo de Dios, su servidor amigo y hermano, servidor público, en la formación, que en gracia de Dios ahora es del ser, para trascender la condición humana y ascender al reino de los cielos. Amén. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, seres amados. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, que también nos saluda. Nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui. Y la Orden de los Dominicos, de tanto ahí con Santa Catalina de Siena y previamente Domingo de Guzmán.
entre otras órdenes, franciscanos, Francisco de Asís, Clara de Asís y órdenes de franciscanos que se han ido derivando de esta orden a la orden de Dios. Franciscanos de María en España, franciscanos de San Vicente en México, franciscanos de la Unidad Educativa San Marcos, de Envigado, Antioquia, Colombia, de la Universidad San Buenaventura y franciscanos de la Universidad de Antioquia, en Fray Rafael de la Serna, 1803, cuando se crea la universidad. Por esos mismos años, la provincia también de la Orden de los Carmelitas Descalzo en Colombia, en Popayán, la Orden de los Vicentinos en razón de la discusión bizantina suena ahí el hipocorístico, pero es vicentino, pues como lo trata el mundo de lo humano, en la lógica humana, una discusión sin fin. Inicia pero no termina, porque es repetir, repetir, repetir. Vicente de Paúl, que tiene que ver con la salud, como ha sido emblemático en la educación y más que emblemático, ha sido propio, ha sido una riqueza, fruto del Espíritu Santo, que se hayan consagrado las universidades en Colombia, en Latinoamérica y en Iberoamérica, tanto la educación y de las universidades, los colegios y las escuelas, todo el ciclo propedéutico que se llama, y de la salud, pero la salud del alma, salud de la mente y salud del cuerpo, no la sanación de la enfermedad, del factor de riesgo del problema. Eso es lo que Occidente ha querido mostrar y ha promocionado y sigue pensando desarrollar. Pero amén de todas esas adversidades, dificultades, irregularidades que el estudio, manejo y gestión del daño, del factor de riesgo, del efecto previo, actual y potencial, hayan existido, existen y existirán. Se trata es de ir a la fuente, al agua de vida, Jesús, a la luz, que es la verdad, Jesús, y a la justicia divina, que es santidad, Jesús, sanador, Hijo unigénito, Padre creador, providencia, y Espíritu Santo paráclito, el amor, el amante, el amado y el amor respectivamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una síntesis de lo que el día de hoy ha acontecido en el ser siendo de su servidor, amigo y hermano. Salud. Vamos disfrutando un cafecito, no propio de la región, no es de origen, es importado al pueblo paradójicamente. Se sigue importando comida. La comunidad no está sembrando el pan coger, la comida, ya se ha reflexionado sobre ello y puesto en vilo, porque el mandato de Dios es dar esa riqueza natural, esa oferta natural, esos frutos del campo, pero hay que hacer la siembra y la cosecha en su orden para tener frutos. Quizá nosotros, quizá otras generaciones y quizá no se tengan, si Dios no lo ve agradable, como no veía en Caín ofrendas del campo agradables, pero sí veía agradables de Abel el pastoreo, el cuidado de los animales, como también veía allí en Esaú y Jacob, que viene de la primogenitura el primero y se viste con piel de cordero para engañar a su padre, Isaac, en la primogenitura, al darle la bendición, que en Israel era larga vida, larga familia y largas tierras.
por tanto riquezas y prosperidad, muy desde una perspectiva material, pero acogiendo un rito. De ahí el cabrito, sacrificio, sangre del cordero, que con Cristo eso se sella de una vez y para siempre, hace 2023 años, y sigue aconteciendo en la Eucaristía. A la diestra de Dios Padre, Evangelio de San Juan, Apocalipsis de San Juan. Y en esas bodas del Cordero que siempre Jesús en su vida terrenal meditaba, oraba y proclamaba del reino de los cielos, de la vida eterna, de las bodas, como fue en Canaán de Galilea con su madre, cuando ella dice haga todo lo que él les diga, a los siervos, servidores del vino, porque se había acabado y hace su autorrevelación. Es el primer misterio luminoso, porque su plan era otro, que llega a él después en las revelaciones que hace en Dios la transfiguración, cuarto, por ejemplo, misterio luminoso, aconteciendo allí con Pedro, Santiago y Juan, sus apóstoles, en presencia de Moisés y Elías, fuego, la luz. Todo esto nos pone de relieve que a la luz de la palabra de Dios hoy, en Samuel, David, el elegido por Dios, en esa prefiguración, su padre Jesé lo tenía oculto. Y el profeta Samuel, cuando ve que no es por la estatura física, material, orgánica, y quizá en esa antropología el orden de la familia, 7 hermanos que se quiere anteponer, ponen como al mayor, casar primero a la mayor era la costumbre en Israel, no la menor. Sin embargo, está muy asociado al ser menos, el ser minusvalorado, subvalorado por la sociedad, despreciado, soterrado, de Israel, del pueblo judío y en nuestras sociedades. Eso ha sido histórico en la historia de la humanidad, en lo mundano, en lo humano y en lo inmundo de este mundo. Que incluso en el campo, ser campesino, el habitar la ruralidad lo hace menos en un estatus social, en un estatus económico, en un estatus político de una metrópoli, de un imperio en su orden, del ser ciudadano, habitar la ciudad y el tener estilos de vida mundanos allí, consumismo, esnovismo y todo lo mismo, un círculo vicioso. Cuando en el campo en su orden, en el segundo momento del tránsito, se definió, se declaró, en gracia de Dios se inspiró su servidor, amigo y hermano para hablar de 3 realidades asociadas a la naturaleza como tal, pero naturaleza física, la naturaleza humana y la naturaleza cultural, natura, sociedad y cultura como ambiente. Otra forma de decirlo, naturaleza se hablaba en Grecia con N mayúscula, pero también se ha puesto natura, tiene que ver con el inglés, nature. De ahí deriva inclusive por la experiencia de su servidor, amigo y hermano en tránsito por los Países Bajos, idioma predominante el inglés, y en Estados Unidos más recientemente, y en otros países de habla inglés anglosajona, además de español, con otras mezclas que son tanto occidentales pero no occidentales, o más bien originarias. No que se hable lenguas nativas, ni mucho menos, bendito Dios, podrá ser de su servidor, amigo y hermano en algún momento ocasión de ello, Dios sabrá, pero que es el lenguaje del amor que conecta, como lengua originaria. El origen de Dios es el amor, y el fin de Dios es el amor, y el proceso de vida, tanto antes de nacer en la vida terrenal como en la vida terrenal y en la vida eterna, es el amor, amornización. Y ello es en el corazón. Esa es la impronta, ese es el tatuaje, ese es el sello. Entonces hoy
19 de marzo, pues que la Iglesia Católica también conmemora de San José, como bien se decía, se traslada para mañana. Muy por lo ritual de la Iglesia, los domingos son sagrados para Dios, la resurrección, como para el judío hermano es el sábado. Pero así también con esa flexibilidad o esa consideración, porque la fe siempre es la misma, el Evangelio siempre es el mismo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Evolucionan también con las sociedades, con las comunidades, con las religiosidades, la forma de hacerlo, como está ocurriendo con el sínodo a nivel del Vaticano. El Papa Francisco un poco aislado, que representa más por ser siendo Abya Yala, argentino, latino, trabajando más las periferias, caminando más el Evangelio, peregrinando, o sea, yendo en Cristo a vivirlo más que a meditarlo o a reflexionarlo o a teorizarlo. Eso es para la teología, para los teólogos, para la teocracia, entre comillas, un poder fundamentado en el conocimiento de Dios, ¿no? Es teniendo la experiencia de Dios, sintiéndola de corazón, pulsar con el corazón de Jesús y el kairos, corazón del cosmos, que es el tiempo de Dios. Y eso trasciende el calendario gregoriano, el calendario cartesiano, el calendario que destacaba julio a agosto, como por tener ahí a Julio César, a Augusto, que en Roma no podían tener unos más de 30 días porque el mayor es de 31, entonces se trataban de estandarizar unos meses con 30, pero el que tenía 31 más, entonces vienen los celos de poder, la estatura vista ahí en un cronograma, en un calendario, en un papel, porque eso queda ahí, en lo teórico, pero no en la praxis, no es una práctica de vida llevada axiológicamente con los valores, ontológicamente en la conexión que se está trabajando, Deus ontonomía, que es la conexión en Dios con Dios y para dar gloria a Dios, del ser siendo, testigo de la luz, la verdad y la justicia, que es Jesús, en espíritu y en verdad, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, siempre actúa junto a la familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa unidad en la diversidad, para la universalidad del ser, está representada allí, en la persona de la divinidad, trinitaria, uno y trino. Y está representado en la persona humana como gotita de esa divinidad, uno y trino, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y acontece, por su ser siendo, en la vinculación mística, espiritual, trascendental, de su familia, de Jesús, María y José, su Madre Santísima y su Padre Putativo Santísimo, que nacido en Belén, en ese pesebre, como se ha representado en el Adviento cada año, y en particular ahora para la Cuaresma se retoma. Es un triduo que viene desarrollando Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos de la provincia de Boyacá, Villa de Leyva, que se abre ahora al buen Dios, a una propuesta ya con México y otros países. De la Orden de los Carmelitas Descalzos están allí Jorge Iván Duque, que es el provincial, el hermano. Está también de Girardota, Antioquia, Colombia, Jorge Andrés Jaramillo, hermano también consagrado. Y así carmelitas también están Luis Enrique Orozco, que era de la Milagrosa, en el Manrique Oriental de Medellín, que ahora ya está en Pereira, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, y que también allí por esa Milagrosa pasó nuestro hermano Pedro Justo Berrío, que ahora está en la Orden del Carmelo, o en la Iglesia del Carmelo, en la parroquia que habita en Itagüí y Antioquia. De todas maneras, esa vertiente de los Carmelos que empieza con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz
y Santa Margarita Alacoque de Francia, pues los tiene ahora celebrando en próximos días 3 meses que va a acontecer la provincia Enamórate de Jesús, que es en gracia de Dios por su servidor amigo y hermano una experiencia de vida de 2 años, desde junio 12 del año 2021 para ser conmemorada ahora el junio 12 del 2023, de esa experienciación mística, espiritual, más que religiosa, que le da fundamento a una experienciación intelectual, académica y profesional que ha venido aconteciendo, como ha sido el ser vida y obrar ambiental que se ha destacado en particular la universidad, pero la Universidad de Antioquia, en el año 2018, que ahí era de la significación ambiental todo ese recorrido de la dimensión, de la formación, del saber, el saber hacer y el hacer. Ahora se retoma es desde el ser. Por eso ahorita, en gracia al Espíritu Santo, el inconsciente me decía franciscano, porque ya desde pequeña edad, desde anticipada, desde ser menor, ya estaba esa revelación de Dios, ese llamado, esa impronta afuera, pero que ya se tenía adentro. O sea, ese entorno ya reflejaba en llamado por Dios, nuevamente, como siempre lo hace. Él está primero, Él aconteció primero, Él nos amó primero, nos ama y nos amará siempre, pero que uno está ciego, sordo, mudo, no conecta, no está consciente, por tanto no trasciende. En su orden no es consciente, no conecta y no trasciende. Aquí entonces el trabajo del verbo, la acción creadora y la fuerza creadora y la acción transformadora de Jesús lleva a reinvertir el orden que nos ha establecido las sociedades históricamente, en lo oficial, en lo establecido, militarmente, como se decía en Grecia, política, económica y socialmente, que es esa tríada que ahora en la sostenibilidad es natura, sociedad y economía, el llamado desarrollo sostenible, todos esos galimatías, todas esas estratagemas, toda esa varaunda de lo político, de lo económico y lo social, que eso nada que ver con la fe, nada que ver con la razón pura, pero en el Espíritu Santo, inspirando la sabiduría divina sobre el conocimiento humano a través del discernimiento, sino que es una lógica, o una supuesta lógica, o una ideología que termina siendo una logia sin ideas, o meras ideas que son subjetivismos, relativismos, esnovismos. Y eso es lo que ocurre, que se decía ahora en la iglesia, el cisma, por los cismáticos de Europa y Alemania, de los obispos de esas diócesis, queriendo anteponer a la fe cristiana, a Cristo mismo y al Evangelio, que es el sí mismo, su sentir, su pensar, su actuar, su ser, vida y obra, sus obras, hechos y acciones, que no tienen discusión porque es un signo y está independiente de toda aprobación humana o consideración humana o reflexión, no, allá cada quien que no está con Cristo está contra Cristo, y el que no recoge con Cristo desparrama, y el que no sigue la luz de Cristo es lo contrario, para no empoderar el otro que está siempre allí. Bien, bien vivir, bienaventuranza. Y esa es la visión que hay que nutrir, que hay que fomentar, que hay que potenciar. Lo otro cae por su peso. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Se vive, se convive y se pervive para dar gloria a Dios. No más. Lo demás cae por su propio peso. La providencia llega por el Padre Celestial, que llama futuro. Y el pasado está en sanación por Jesús, que es el Salvador. Del demonio, de la tentación no nos libra, porque es una forma de aprender, pero sí del pecado, nos advierte y nos sana de ellos y de las culpas y de los efectos que han causado. Pero entre esas dos personas está la persona del Espíritu Santo, que siempre está allí, el fuego, que funde
el agua con la tierra para hacer el barro, el humus, en esa kénosis, ese abajamiento para que Cristo crezca, que es el que en última instancia hace todo, porque somos sus almas, somos sus esposas, somos la iglesia, y nadie escapa a esa realidad, a ese orden natural, a esa impronta de siempre, que está en el tejido humano, genéticamente, neméticamente, energéticamente, por hablar de natura, sociedad y cultura, que era el lenguaje ambiental que se venía configurando. Ahora ya, en gracia de Dios, Deus, autonomía. Hay que trascender. No es un concepto, lo ambiental. Tampoco es ver lo ambiental allí como partes y que se integran. Eso es un esfuerzo que está tratando de hacer Occidente, de esa desoccidentalización, entre comillas, que es más bien una clonación o una reiteración en lo mismo, bizantina. Eso sería ahorita vicentino, bizantina. Ya el Espíritu Santo me avisoraba la palabra, porque es llegar a lo mismo. Ignorar el problema, trasladar el problema, generar otro problema, que su servidor, amigo y hermano declaró en una sentencia para el Tribunal Administrativo Superior de Antioquia, en un asunto de un denominado parque ecológico, relleno sanitario, la Pradera. Es el nombre ecológico, Pradera, pero basurero, tapado, pero es lo mismo. La energía, que en ciclos de transformación ha de estar vinculados con la vida, con la creación, con la transformación. No enterrado, no muerto, no anulado, no ignorado, no enceguecidos frente a ello. De ello todo para hacer consideración de que ese analfabetismo, ese antagonismo y ese anacronismo ambiental ya es a escala mayor, no solo ambiental, como natura, sociedad, cultura, que en una epistemología occidental se trata de mirar, de estudiar, de manejar. Ya es desde las cosmovisiones, desde siempre con estas humanidades y las cosmogonías de las transhumanidades. Geo, tierra, geología, estudio de la tierra, geonomía, el nombre, y más que el nombre, como toponimia, como dice Abadio Green en su libro Significados de Vida, su tesis de doctorado en educación, como hermano originario Bunadule, escrito en español que le pedían una segunda lengua, cuando la propia es persona que habita el cosmos, la conexión con la madre tierra. ¿Y cómo es la intuición? Eso no es lectoescritura, no es lenguaje occidental, no es formatos, ni formas, ni arreglos, no. De corazón, Cárderis, biorritmo conectado con el Kairos. Pues en este caso nuestro, en gracia de Dios por la fe cristiana, judeocristiana y judía, es el tiempo de Dios, pero que son los tiempos de los dioses, o sea, planos o niveles o esferas superiores de conciencia. Como los hermanos originarios, se decía, mayas, llegaron a la conciencia colectiva, hablando de una conciencia universal, partiendo de una conciencia personal, o sea, no es el individuo, sino la unidad en la diversidad de esa universalidad del ser, que es referente de una admisión ambiental universitaria. Seguimos jugando con el concepto. Patricia Noguera lo decía en su momento con la cátedra de pensamiento ambiental y el grupo de pensamiento ambiental que empezó con nuestro hermano Augusto Ángel Maya, filósofo ambiental en la Universidad Nacional, asesora de la tesis doctoral de educación ambiental desde las geopoéticas del habitar, el reencantamiento del mundo, el habitar poético. Y ya desde allí decía, el concepto, el término o la epísteme ambiental hay que seguirse referenciando mientras se logra posicionar en lo político, en la baraunda de lo político, en lo económico, en la baraunda de lo económico, en lo social, en la baraunda de lo social. ¿Qué quiere decir esa tríada griega de Grecia que por desgrecia viene moviendo lo mismo, desarrollo, mal denominado desarrollo sostenible,
porque es visto solo financieramente, de la ética financiera, desde la ética fiscal, que es funcional, es literal. Sanedrín, el Senadrín de la República, haciendo normas, leyes y decretos para seguir en ese anacronismo, antagonismo, analfabetismo ambiental, sideral, celestial. Si ese es analfabetismo a nivel ambiental, obvio que para arriba también. No todo lo que suba tiene que caer, no. Lo que vino de Dios es en Dios y vuelve a Dios, pero en gracia de Dios, que es en Jesús, con el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Familia sagrada. La familia sagrada de Nazaret, antropológicamente, porque sociohistóricamente tuvieron su asiento en estas llamadas coordenadas espaciotemporales energéticas, que tampoco las integra la ciencia, la disciplina, el caso, espacio, tiempo, energía, como variables, como ejes, como objetos aparte. Esa fragmentación, esa segregación, esa disgregación es precisamente más que una intención de buena fe, más movida por el patán, el enemigo, el adversario, el opositor, porque cuando se habla de amornización es en Dios y el otro es contra Dios. Y los que están ahí entre ciernes, entre dudas, entre bamboleándose para allá y para acá, sin saber para dónde, medio ciegos, en cualquier pueblo de ciegos, cualquier tuerto es el rey. En la ciencia, muy curioso que el método científico habla de un par ciego para evaluar un paper, un artículo, un ensayo. Y si se mira la luz de la verdad, de la luz de la justicia divina, se podría decir que es un par de ciegos, espiritualmente, alma y cuerpo. También intelectualmente, alma y cuerpo, porque no es solo la lógica occidental, del patrocinador, del random, del rating, de los puntos. Juegos de competición, juegos de apostadores, stakeholders game y juegos de egos. Ha servido Occidente para destruir al ser. El ego destruye al ser, porque eso ensoberbece espiritual, mental y materialmente, porque también es emocional esa segregación, porque son pasiones desenfrenadas, son desórdenes pasionales, estados alterados de conciencia, que porque se escribe con fuerza, con rabia, con sentimiento, que un doliente, eso muestra que el discurso de lo político no ha sido, antes que pronunciado en la palabra, no se ha internalizado desde el corazón, que es pasivo, que es humilde, que es obediente a Dios. Jesús, cuando se le veía ofuscado, alterado, ensoberbecido, nunca. Que con los látigos en el templo, la gente se pega de lo literal, pues, o los fariseos y todos, cuando se van a ideologizar la Sagrada Escritura, a pegarse de la letra, lo literal, como de los 613 preceptos de la Torá, con todo respeto, que los ha dejado atorados ahí en discusiones bizantinas, de una lista de chequeo que cuándo va a terminar uno. Si el año tiene 365 días y coge un precepto diario en casi 2 años, y eso no cumple así. El amor no atraviesa esos, plenifica esos. Es obvio que por amor se cumplen los 10 mandamientos de la ley de Dios. No matar, no robar. Sin embargo, nos matamos a nosotros mismos. Matamos la fe.
matamos la confianza, matamos la esperanza en Dios. Entrando al Patán, el demonio que está ahí adentro y está afuera, y contrario a Cristo, que hace la cristificación en entorno, entorno y contorno. En Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. El Patán es todo lo contrario. Como es sin Dios, como es contra Dios y es creyéndose Dios, entonces no está en nosotros. O no se le debe dejar habitar allí. No es ese oikos para él. Es la oportunidad en la tentación de decirle no. Cristo se hizo similar a la criatura humana y nos hizo Dios a imagen y semejanza suya, menos en el pecado. Le supo decir a la tentación no, y ese es el testimonio que él dio, que da y quedará siempre. No haberle accedido a discutir, a reflexionar, a sentir con el Patán. Tramposo, mentiroso, falso maestro, falso profeta y falso sacerdote. Jesús ha sido maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque fue elegido, nombrado, y es acompañado por Dios Padre, por Dios Espíritu Santo, el propio Dios Hijo único. Entonces, bueno, hoy en particular ha acontecido desde la mañana, temprano, que se hizo este primer ejercicio, hacia las 9 de la mañana, ya la Eucaristía, en Nuestra Señora de las Mercedes, catedral, y teniendo encuentros cercanos con vecinos de la comunidad de La Vereda en el viaje a unos 30 minutos, porque tomar la vía amplia, porque han habido unos derrumbamientos, se están cerrando las vías que conectaban antes, y la que se hizo reciente, bueno, la primera es la que llaman de Puente Lata, que es por Castalia, por el Faro, que viene truncando allí la partida para Támesis y la partida para Andes, desde Jericó, a unos 15 minutos de la cabecera municipal, o 10 minutos, que el río Piedras atraviesa allí, primer puente. Recientemente se abrió la de Altamira, que es un segundo puente que conecta directamente el municipio con esta vereda Estrella Nueva y la vereda Estrella Vieja, y para allá hacia el oriente, nororiente, está Palo Cabildo, corregimiento. Y en ella, muy pendiente, muy pronunciada y especificaciones muy difíciles, no muy usada, pero sí tiene un puente construido. Se hizo el puente y la vía no se había hecho. Y la otra que se tiene ya hacia Cestillala, que es otra vereda en camino a Palo Cabildo, que es Palo Santo, llega ahí, que llaman Los Patios, que conecta con la cabecera municipal. Es también de unos 25 minutos y ya tiene rieles, pues mejores especificaciones. Y bueno, se está como concentrando en la única vía de comunicación. Pues ya la otra serían por Palermo, dando la vuelta por Támesis, la vereda La Oculta, que es de la tierra de Héctor Abad Gómez, la familia Abad Faciolince, que es la hacienda La Mama, que ya no es de ellos, pero según parece lo han vendido, y quizá por ahí en esa influencia está la minera, la Chantegold Mining, que ha venido comprando tierras, que ha venido desplazando campesinos y los ha venido dejando sin empleo, pues sin trabajo, sin jornales, porque ya no jornalean el día sino por meses, pero son finitos, muy breves, muy cortos, para cumplir el compromiso con lo político, en lo económico y en lo social, de dar empleo, de dar trabajo, de darle la peguita, como se dice por ahí, que es muy de la albañilería, muy del trabajo de la construcción, que el ayudante, que llaman entendido, que muchas veces es desentendido. No porque sea ciego, sino porque se considera que no sabe nada y no entiende nada, pero resultan muchas veces ser los oficiales, que eso es un término muy usado en la construcción, muy militar, oficial de mando, o el oficial mayor, el oficial primero,
como también en el Tribunal de Justicia se hablan los juzgados y en el Tribunal Superior del Oficial Escribiente y todo eso. Esos rangos de lo político militar siempre han estado trazando. Se hacía una pregunta particular a su servidor amigo y hermano sobre la situación de la región, del asunto de la llamada violencia, la no paz, la más bien guerra. Pues más de 60 años y de conciencia menos, porque eso es la vida que se cuenta desde el nacimiento a esta vida terrenal, pero está también el nacimiento espiritual, que pues con el bautismo se entra allí oficialmente en la iglesia, como también civilmente ya se entró, que es lo primero que registran, el NUIP, ahora se llama así. Primero antes del registro civil, la partida de civil, el registro civil, con la huellita del pie para que ya el padre responda por esa criatura, o la madre en caso de que no esté el padre, en fin, bendito Dios. La paternidad responsable. Para el Código Civil establecer en derecho de familia la responsabilidad financiera sobre la criatura y la madre siempre por ahora. Esta es una de las discusiones sinodales, porque ya lo societal, la sociedad, llamado un Estado social de derecho como este, República de Colombia antes la Nueva Granada, Venezuela en su momento, Ecuador y Colombia, pero ahora la República Bolivariana de Venezuela con el cambio de gobierno a lo político que se considera socialista o comunista, o en su momento socialdemocrático, que era una de las estrategias o estratagemas o las formas para llegar al poder. Pero la pregunta que se hacía en el conductor de la mototaxi o el vehículo de transportación era sobre esa situación de guerra y la situación del gobierno actual, que se dice que de izquierda, de ultraizquierda, de todo lo que se quiera, es lo mismo, porque históricamente ha sido el imperialismo el capitalismo. Entonces lo único que está moviendo es la ética fiscal, la ética financiera, la ética tributaria, pero no la moral. Y no es la moral de Dios, que es el que está, ha sido y estará decidiendo qué es bien y qué es mal. Porque Él es el que ha decretado el orden natural, la creación, y es el creador. Pero que el hombre se toma atribuciones de decir qué es bien, qué es mal, qué es correcto, qué es incorrecto, qué debe ser y qué no debe ser, pues eso fue el patán, y ahí está el Génesis. En las Sagradas Escrituras, como define el autor sagrado, digas en la metáfora de Adán y Eva, pero es el árbol de la vida, del bien y del mal. Se ha discutido en estos espacios, neuronal y espiritual, en el Kundalini y la pineal. Por eso aquí queda fuera de toda discusión bizantina, de toda reflexión humana, de toda lógica humana, tratar de ver qué es correcto y qué no es, qué es bien y qué no lo es, y qué es paz y qué no lo es. Porque es que eso no es un concepto, porque es que eso no es una hechura humana, porque es que eso no es lo que nos corresponde, ni hacer paz, ni declarar la paz, ni buscar la paz. Esos son sofismas de distracción, son galimatías y estratagemas del patán, esencialmente, pero también de los confundidos, que en muchas ocasiones, bendito Dios, lo hemos estado, de los desorientados, que sin oriente, sin seguir al niño Jesús en el pesebre ahí en Belén, buscamos el norte, el imperio económico, el dinero. Eso es anticristo, eso es antidios, eso es anticreación. Contrario a la lógica, por decirle lógica en lo humano, pero a la ley natural, a la ley moral natural que está en la impronta en el corazón de cada ser siendo. La pregunta entonces se devolvería a quien le preguntaba a su servidor amigo y hermano. ¿Será que quien se declara gobernante
dirigente para dirigir gente, ya ha hecho el ejercicio, seminario ambiental del orden natural, por ejemplo, por citar el que está cercano a la experiencia de vida significativa en su historia de su servidor, amigo y hermano, pero conexos allí miles de millones de seres. Empiecen nomás que a hacer la conexión, las redes neuronales, redes espirituales y emocionales de cada ser que compone esa familia sagrada, la familia de Nazaret, la familia que deriva de ahí como padre, madre e hijo. Decíamos Adán y Eva, pero puede situarse en la más cercana, tiempo después de Cristo. Y devolvámonos hasta allí, en el árbol genealógico. ¿Hasta dónde llegamos? Los apellidos, el uno y el otro. ¿Es origen de España? ¿De la madre patria que se llama? Si es España, o es amerindio, una mezcla que llaman América, o es nativo de América. O llega de Asia, o llega de Oceanía, ya se decía Europa, o llega de África, o llega de qué continente, o llega de otra dimensión, es un aliens. Transhumanización. ¿Y cómo se investiga eso? Carbono 14, evolucionismo, Darwin, origen del Homo sapiens, de un chimpancé, o la negra bosquimana, o de los Anunnakis. En ese orden de ideas, que es más de un orden espiritual, de un orden misericordioso, la miseria y el carderis conectados allí en Dios, por gracia de Dios, que es la compasión, la comprensión y la comprehensión, que es más que asimilar, más que entramar, es implicar, ser vinculante de esas denominadas tres fuerzas, espiritual, mental y emocional. No son separadas. Te vas a cerrar un ojo para ver con el otro, no ve que los dos se triangulan, que es invidente, gracias a Dios. Ahí es una oportunidad para fortalecimiento, para glorificarse Dios, como en la palabra de Dios con el ciego de nacimiento, porque con ese se da la profundidad, largo, ancho y profundidad, pero es que el ojo del alma trasciende esas tres dimensiones, es sutil, es fractal, es mórfico. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? ¿Cómo siente, cómo percibe, cómo ve? Con el oído, por la fe. ¿Cómo va a ver uno con el oído? El oído es para oír, para eso está en la oreja. No, la oreja es la torre de captación. El oído es el entramado para hacer el proceso de audición, traer el mensaje afuera y llevarlo adentro. O sacar de adentro y llevarlo afuera, con el cerumen o lo que sale del proceso. Pero está conectado oído, nariz y boca. Por la fe, por el oído. Por la boca, la saliva con la que Jesús hizo el lodo, que leyendo la palabra de Dios esta mañana decía su servidor, amigo y hermano, hizo todo, porque Jesús hace todo. En el proceso de, como verbo, acción creadora y fuerza transformadora, Él hace todo el proceso. Uno simplemente, porque en la libertad de Dios le permite que habite en el interior, que sea haciendo a través de sí mismo. Entréguele mente, cuerpo y alma a Dios en Jesús para que Él acontezca como artesano, como alfarero, como navegante. Él es la proa de la barca, esta barca que somos yendo, arca de la alianza, este biotraje, toda esa mentalidad de la afuera, necesita esa espiritualidad, esa conexión sutil. Ayer se meditaba en palabra de Dios el polen, polinizadores. Lo decía el maestro Omar, o el técnico Omar, o tecnista, creo que es del grupo de pensamiento ambiental de Patricia Noguera, estando en la UNAM, con un estudio que hizo sobre polinización, sobre los cuerpos, teoría de cuerpos, pero hablando de cuerpos celestiales, de cuerpos terrenales y cuerpos
orgánicos. Pero en esa organización es amornización de órganos, y es el amor. Entonces, más que el concepto de polinización, es amornización, porque ya es en Dios, Deus autonomía. Porque ese concepto del cuerpo se queda solamente en la lectura superficial. Territorios para la vida, territorios indígenas, que vincula así lo espiritual desde la intuición, pero eso no es comprensible desde la lógica occidental. No es explicable desde esa perspectiva positivista, materialista y más consumista, y menos aún remedial, mediática, paliativa, que es ensayo y error. ¿Cuándo vamos a aprender a comprender y a trascender que si ya han habido pandemias en la historia de la humanidad y se sabe la causa, los medios y los efectos, porque la planificación no es una plenificación, darle plenitud a la ley, desde la ley de Dios, para hacer ese famoso ciclo de planear, ejecutar y evaluar, para que eso no vuelva a ocurrir, para que se ocurra, ya se sepa qué hacer, y antes que hacer, se haya pensado, pero que antes de pensar se tenga situado en el corazón, que era la respuesta que su servidor, amigo y hermano le daba a este ser. El programa que estamos desarrollando con los potenciales alcaldes de la región, provincia Cartama, Antioquia, el país, ojalá, ayúdenos, por favor, vincúlense, acompáñenos en este proceso. Está en la misma constitución de un Estado social de derecho con los mecanismos de participación social. Es programático, es sistemático, es un continuum y está como principios, o sea, la base axiológica. En la epistemología, aunque limitada, también da perspectiva a las cosmovisiones, a las cosmogonías de pueblos originarios. Y a nivel de ontológicamente, conecta al ser. Este país fue declarado en 1902 del Sagrado Corazón de Jesús. Declarado. En la praxis, si así fuera, no habría los problemas, problemáticas y meta problemáticas que ocurren en un ciclo sin fin. Ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema, que su servidor, amigo y hermano hacía declarando allí para el Tribunal Superior de Antioquia sobre ese relleno sanitario de la pradera, con el relleno sanitario, esconder la basura, generar más basura. Y afuera, pero más adentro. Permitir esa basura adentro, no desintoxicarse, no liberarse, no sanarse, porque si se es limpio de corazón, lo decía Jesús, lo que hace impuro al hombre es en su sentimiento, ahí está el adulterio, ahí está el crimen, ahí está todo. Antes, desde sentir, antes del acto, antes de los hechos, ya se está en pecado. Y eso es humano. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Ya está el testimonio de Jesús, está por encima de toda prescripción, de toda elucubración humana, de toda lógica humana. Si es desde el Espíritu en verdad, o en espíritu y en verdad es Jesús, y ahí está, frutos del Espíritu Santo, Pablo a los Corintios, 9, de las virtudes teologales, ese carisma que recoge gracias, dones y talentos, pero por los frutos los conoceréis. Carisma como gracia de Dios, y ahí recoge todos esos procesos, dones, gracia y talentos. Y lo que se ha de ver, después de los procesos, que sería en un sistema entrada, proceso, salida, los frutos. Uno quiere ver el amor, tiene que empezar sembrando amor, ser amor, darse en amor a Dios, Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. No al contrario.
no quedándose en ese egoísmo, en ese narcisismo, en ese idolatrismo de sí mismo. Por eso la universidad, la escuela, el colegio y la escuela, el proyecto educativo, el proyecto de salud, el proyecto de seguridad social, empodera esos egos, desarraiga al ser, o sea, lo desnaturaliza, lo deshumaniza y lo desdiviniza para hacerlo objeto de la sociedad de consumo, cliente de otro o hacer cliente al otro. No apueste, ya perdió. ¿Quién tiene más plata que el que tiene más plata? Nadie. ¿Y quién dijo que la plata es infinita, es eterna? ¿Y quién dijo que la plata es el verdadero valor de la vida? Así lo ha constituido la sociedad, un fin, ni siquiera un medio. Y no lo pone con lo que es, un recurso. Y esa es una de las, llamémoslo, hipótesis, que ya se vienen demostrando, o sea, ya es teoría. Bien vivir y bienaventuranza sin dinero. Claro, y bendito Dios tenemos el reto con la misma iglesia. El sínodo, comunidad occidental, Alemania, neonazis, todo eso, los holocaustos, soterrando a los judíos, todas esas cosas. Seguir fomentando prácticas antinatura, antivida, antiprocreación. Respetable, pero no es cristiano. Si la iglesia es cristiana, es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ya lo otro son anticristos o derivaciones de Cristo. Ese es el secularismo. La moral en sí mismo. Cada quien dice que es bien y que es mal. No, pues cuando se equivoca. En una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo, en una sociedad de la ética fiscal, paga impuestos que no son negociables, son impuestos. Eso es negociar con el tirano. ¿Quién es el tirano? El patán de siempre. Roma. Y sigue el aroma, el café, otro tirano. Si usted no lo siembra en la finca, toca ir a comprarlo en el mercado. ¿Cómo lo producen? Llega la basura, la pasilla, el ripio que botan del secado de la cascarilla, la guayaba que se llama. Eso tiene tres texturas: el amargo, el dulce, que trae el fruto del café, y el otro que es intermedio, que es la hojita seca. La nuez que está dentro, que parece un símbolo yin-yang, muy bonito, como similar al maní, con las dos cortezas, también al cerebro. Eso como por mirar la toponimia, porque la medicina ayurvédica, la medicina natural, trabaja con las similitudes, las isometrías, isómeros, reflexividad, la reflexoterapia, la reflexión. Y ahí se establecen conexiones. Porque como es la Tierra, es el cosmos y es el humus, que es la Tierra a mi diminuta escala, que es la persona. Nocete ipsum. Conócete a ti mismo y conocerás las leyes del universo. En Keops, Kefren y Miserino. Y desde la sociedad de Delfos, en Aristóteles, en Grecia. Todo eso quedó pues documentado en los videos de la ponencia del año 2021 en Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, con una construcción de una base teórica en epistemología ambiental universitaria, estudio de caso o plan piloto, Universidad de Antioquia, que es la que venimos desarrollando. En el acontecer del día pues están las laudes, las vísperas, las completas, toda la circulación del día. Dios mediante, después en este mismo acontecer o en estos días, en el eterno presente que somos siendo, se seguirá avanzando. Pero invitamos amorosamente que cada quien vaya siendo testimonio o comparta de sus testimonios en Cristo, de sentir, pensar y actuar, digamos ambiental. Y ahí vamos tejiendo redes de vida eterna en este
proceso de admisión ambiental universitaria de una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Dejémoslo a ese nivel, pero es Deus autonomía, nivel que sigue. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.